Fui un empleado de la fábrica Playtime en mi adolescencia. Trabajaba en la parte de producción de las muñecas donde se creaban las extremidades del cuerpo, el cabello. Posteriormente esas piezas pasaban a un lugar restringido donde se juntaban todas las partes y se colocaban los mecanismos eléctricos. Los operarios no podíamos entrar por temas de confidencialidad y patentes, por lo que nunca llegábamos a tener en nuestras manos las muñecas completas. En la fábrica hice amistad con otro chico, Ben. No era fácil tener mucha relación allí, ya que en la zona de producción éramos un grupo pequeño, y casi todos los que eran contratados para la zona restringida dejaban sus empleos poco después. Ben y yo trabajamos durante un año, hasta que decidimos buscar unas condiciones salariales mejores. Los encargados de la compañía nos iban a buscar a nuestras casas y nos amenazaban, hasta que finalmente tuvimos que mudarnos de ciudad y comenzar una nueva vida. Pasaron 10 años y yo seguía siendo muy amigo de Ben. Un día, los dos recibimos una carta muy extraña. Estaba firmada por nuestros antiguos compañeros de producción de Playtime y nos pedían que los liberásemos. La verdad es que aquella carta nos dejó preocupados. Si se trataba de una broma, era de muy mal gusto. Yo no había vuelto a tener contacto con los demás. No sabía nada de ellos desde hacía años. Ben estaba muy inquieto y me propuso ir, pero rechacé su plan y decidí ignorar aquella súplica de ayuda. No quería meterme en problemas, prefería seguir con mi vida. Sin embargo, todo cambió 2 días después, con una visita inesperada. Se había presentado en mi domicilio la esposa de mi amigo. Entre lágrimas me dijo que llevaba más de un día sin aparecer por casa y tampoco contestaba sus llamadas. Lo único que sabía era que iba a verse con antiguos compañeros de trabajo, pero nunca había pasado la noche fuera sin dar aviso. Tragué saliva y traté de mostrarme tranquilo para no preocuparla todavía más, y le recomendé llamar a la policía. Sabía que no había hecho nada, pero me invadía un sentimiento de culpabilidad por dejar a Ben solo. Agarré las llaves de mi coche y me dirigí hacia el pueblo donde se encontraba la fábrica. Hacía tiempo que no pasaba por allí y me sorprendí al verla abandonada. En el aparcamiento estaba el coche de mi amigo, pero estaba vacío. ¿Qué sentido tenía aquello? Ben había acudido allí sin duda, así que decidí entrar en la fábrica para ver si se encontraba herido. Me dirigí a la puerta principal y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Entré y caminé hacia la recepción de la fábrica. Allí había una vitrina de cristal que estaba abierta. Parecía la vitrina de algo muy valioso, pero ya alguien se había llevado lo que guardaba en su interior. A cada paso que daba, las salas se iban oscureciendo más y más. Tuve que ayudarme de la linterna de mi móvil. De pronto, me fijé que en el suelo lleno de polvo parecía haber unos pasos recientes. Seguí el rastro que me condujo hasta uno de los baños. Allí encontré una chaqueta. Parecía la de mi amigo. Metí la mano en los bolsillos para ver si encontraba algún objeto. Al hacerlo toqué algo viscoso. Enfoqué con la linterna y vi que mis manos estaban llenas de sangre. Comencé a asustarme. Si aquella era su chaqueta y estaba bañada en sangre, algo muy malo tenía que haberle pasado. Quise escapar y llamar a la policía, pero de repente escuché unos golpes muy fuertes. Intentando escapar, entré en una nueva sala. El olor era insoportable. Estaba muy oscura, así que lentamente y con cuidado iluminé a mi alrededor. Allí había cientos de cadáveres en el suelo, que por su ropa parecían empleados. Al fondo se veía una sala iluminada. Mi cerebro me gritaba que escapara de allí, pero necesitaba saber qué estaba ocurriendo en aquella maldita fábrica. Abrí la puerta a los milímetros justos para poder ver el interior y que nadie se percatara de que estaba allí. No podía creer que aquello fuera real. Varios monstruos gigantes, peludos y azules, estaban usando los cadáveres para fabricar nuevas muñecas. Al fondo había una silla alta de madera que parecía un trono, donde estaba la muñeca Poppy, pero era muy real. Parecía que tenía vida. Me giré y corrí hacia la salida cuando llegué a la siguiente puerta, y alguien la bloqueó detrás de mí. Era Mommy. La había parado con sus patas, y a su lado estaba Poppy, que me decía: «Tú y tu amigo me salvasteis. Abristeis mi caja. Sois perfectos. Pero lo siento, no puedo dejar que te vayas». Después la muñeca le quitó el corazón y tiró su cuerpo encima de la montaña de cadáveres.
Pronto tendría un cuerpo más para luchar con el experimento 1006. Antes mi familia y yo vivíamos en una casa más pequeña que ahora. Pero el caso es que la casa era rentada. El punto es que para ese entonces mis padres se habían ido a comprar al supermercado. En lo que ellos iban, mi hermano y yo nos quedamos en la casa. Cabe aclarar que mi hermano tenía 9 años y yo tenía 8. El punto era que mis padres ya se habían tardado demasiado. No le tomamos importancia a mi hermano y yo, ya que esto es muy común cuando salen a comprar. También otro dato importante es que, nosotros tenemos 5 perros que cuidan la casa. Y cada que apenas pasa una persona se ponen a ladrar. Y eso fue exactamente lo que pasó esa noche. Los perros comenzaron a ladrar. Yo me asomé por la ventana, porque pensaba que mis padres habían vuelto. Pero no había nadie afuera. Mi hermano y yo pensamos que había sido alguien que pasó muy rápido o algo por el estilo. No te preocupes, hermano, a lo mejor fue alguien que pasó en una bicicleta y por eso fue que no alcanzamos a ver. Pero luego de un rato alguien tocó la puerta. Mi hermano y yo nos quedamos viendo con mucho miedo. Ya que fuera de la casa había una valla con alambres y no había manera de que alguien pudiese meterse, menos de que se brinquen, pero esto era imposible por los alambres, o a menos de que abrieron la puerta de la valla. Y más miedo nos dio porque siempre que abren la puerta rechina, y eso se escucha por toda la casa. Nosotros, como estábamos pequeños, creíamos que un ladrón había entrado. Pero mis perros no habían ladrado nada. Así que apagamos las luces. Y nos asomamos por la ventana, pero no había nadie. Ya muy confundidos decidimos irnos a abrir la puerta. Pero tampoco había nadie, solamente se sentía una gran tensión, y un viento frío. Cerramos la puerta y al cabo de unos 20 minutos llegaron mis padres. Les contamos lo sucedido. Y lo que nos contaron me dejó con la duda de que si existieran los fantasmas. Mira, hijo, antes de que nosotros nos viniéramos a vivir esta casa, aquí vivía la dueña de la casa con su marido. Pero luego, después de que el marido falleciera, la dueña no soportó con la pena y por eso, decidió rentar la casa. Y después nosotros nos vinimos a vivir aquí. No sé. Pero siempre vivió con la duda. ¿De qué hubiese pasado si hubiese abierto la puerta de golpe? En ese tiempo me había ido a la playa, ya que estaba de vacaciones porque terminó el ciclo escolar. Entonces no iba a dejar esta oportunidad y aproveché mis vacaciones al máximo. Íbamos a quedarnos una semana ahí. Recuerdo que una noche estaba en la piscina, eran como las 9:48 de la noche, y mi hermano y yo estábamos jugando. Yo me quedé viendo fijamente al mar, porque vi a una señora con un sombrero y una sonrisa que la verdad daba un poco de miedo, y por el miedo me quedé en shock, ya que nunca había visto algo igual en mi vida. Le dije a mi hermano y él me dijo que vio lo mismo. Nos fuimos corriendo hacia el hotel, y le contamos todo a nuestros padres. Ellos se fueron a investigar, pero lo que vieron los dejó perturbados. Había una bruja observándolos fijamente, y nos dijeron que hace tiempo era un pueblo pequeño, y ahí quemaron a una bruja y dijo que se vengaría, y así fue. La bruja mató a todos los habitantes del pueblo, pero lo que no sabían era que la bruja se podía ver todas las noches. Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. Esta vez regresamos a Argentina para hablaros del lobizón, una de las criaturas más misteriosas y extrañas de este país, por la que nos habéis preguntado en los comentarios. El hombre lobo es, junto al vampiro, la más famosa de las criaturas sobrenaturales que conocemos. Su figura existe desde hace cientos de años y está presente en numerosas culturas y pueblos de todo el mundo. No se sabe con exactitud cuándo surgieron las primeras leyendas a su alrededor. De hecho, se cree que pueden ser tan antiguas como la humanidad misma, lo que lo hace todavía más terrorífico. Esta criatura está directamente relacionada con la licantropía, la habilidad por la que un ser humano se convierte en lobo. Esta capacidad es adquirida de forma hereditaria de padre a hijo, o bien siendo mordido por otro de su clase. La transformación suele darse en contra de su voluntad, en las medianoches de luna llena. Casi todas las tradiciones coinciden en representarlo como una mezcla entre perro y lobo de gran tamaño. Tiene ojos brillantes, feroces colmillos y grandes orejas, y camina encorvado sobre unas largas patas acabadas en garras. Sus sentidos se agudizan y obtiene una mayor velocidad y fuerza. Cuando se transforma, lo hace con gran dolor y agonía. Los huesos se le alargan y cambian de forma, y a veces puede llegar a rasgar su propia piel. Como resultado, surge una criatura con parte humana y parte lobo, en proporciones variables.
El proceso puede llevar varios minutos, por eso suele alejarse y esconderse en los bosques, donde puede permanecer oculto sin ser molestado. Una vez transformado, se dedica a hacer tropelías durante toda la noche. También sale en busca de comida, su preferida es la carroña y los desechos, por eso no es extraño verlo vagando por cementerios o granjas. Aunque algunos rumores afirman que su plato preferido son los bebés recién nacidos, con los que se le hace la boca agua. En todas sus representaciones, el hombre lobo es siempre un varón. En su aspecto humano suele ser flaco, desaliñado, huraño y antipático. Su piel es de un tono amarillento, y es habitual que desprenda un olor desagradable. Se dice que los sábados suele caer enfermo, debido a todas las porquerías que comió el día anterior. Dependiendo del país, esta criatura puede recibir varios nombres: hombre lobo, licántropo o lobizón, como se le conoce en Argentina o Paraguay. A pesar de que comparte muchas características con los relatos europeos, la leyenda de estos países tiene su origen en la mitología guaraní. Esta cuenta la historia de Taú, un espíritu maléfico que se enamoró de una doncella llamada Queraná. Utilizando distintas artimañas la secuestra, ocasionando una profunda tristeza en la tribu de la joven, que lo maldicen. Debido a esta maldición, la pareja fue condenada a parir monstruos. Los 6 primeros nacen de forma prematura, y se dedican a saquear y esparcir el terror por el mundo. La leyenda dice que fue el 7º y último hijo de Taú y Queraná quien heredó la capacidad de convertirse en mitad humano y mitad lobo, todos los viernes y martes de luna llena, y los días 13 de cada mes. A raíz de esta fábula se ha extendido la creencia de que el 7º hijo varón de cualquier familia se convertirá en lobizón, mientras que si es niña será una bruja. Por ello, hace años era habitual que estos bebés fueran abandonados por sus padres. Para evitarlo, desde el siglo XIX en Argentina y Paraguay, este niño es apadrinado por el presidente del país, creyendo que de esta forma obtiene una protección mágica. También hay quien dice que debe ser bautizado 7 veces en 7 iglesias distintas, como único remedio para detener la maldición. Pero lo que probablemente todos os estaréis preguntando es cómo se puede vencer al lobizón. Algunos creen que se debe utilizar un arma con balas de plata o balas benditas. Otros creen que la única solución es cortarle la cabeza y arrancarle el corazón, para asegurarse de que jamás podrá regresar. Que este mito sea tan antiguo como nuestra propia existencia nos hace pensar si es posible matar a una de estas criaturas. Quizás sus poderes sean tan sobrenaturales que no podamos hacer nada contra ellos. Lo más probable es que deambulen tranquilos por las calles, camuflándose entre nosotros, esperando a que la luna llena se eleve en el cielo para iniciar una nueva noche de cacería. Esto que les estoy a punto de contar, le ocurrió a uno de mis tíos en su adolescencia. Era más o menos en los años 90 y mi tío en uno de los 14 de febrero, fue a visitar a mi tía, estuvieron en el parque y se la pasaron muy bien en ese día, hubo regalos, abrazos y besos etc. Pero los dos vieron que ya se estaba haciendo tarde y los dos se fueron a casa de mi tía y como no estaba su suegra, se pasaron a casa de mi tía a comer y a ver películas, en fin un día muy bonito para los dos. Hasta que la suegra de mi tío ya casi llegaba de su trabajo, y como a mi tía no la dejaba tener todavía novio, él se tuvo que ir solo en la noche. Mi tío salió a la calle de noche, lo bueno que en esos tiempos no había tanta delincuencia como ahora, así que él se fue muy tranquilo y confiado. Además seguía feliz porque él acababa de ver a su chica y también por eso iba muy tranquilo, no les mencioné esto antes, pero en una calle había un panteón, y ya se imaginarán, mi tío tenía que pasar por ahí. Pero como les dije, tenía que pasar a fuerzas por enfrente del panteón, él simplemente pasó como si nada, a él no le daba miedo ya que él siempre pasaba por ahí hasta más tarde. En fin, lo aterrador comenzó cuando él a lo lejos de vio una como mujer que estaba caminando alrededor del panteón y él solo se la quedó mirando como si nada, de pronto esa mujer comenzó a hacer un lamento muy aterrador y pues ya saben que eso a cualquiera asustaría, él solamente caminó preocupado sin perderla de vista, se fue muy tranquilo para no llamar su atención, entonces al momento vio que esa mujer se empezó a elevar del suelo y comenzó a caminar en el aire y ahí la mujer comenzó a gritar mucho más y más fuerte, hasta que él se echó a correr. Mi tío cada vez que volteaba decía que cada vez la tenía más y más cerca, él dejó de mirar atrás y llegó a su casa, él solamente cerró la puerta muy fuerte, alertando a mi abuelita que en ese tiempo se encontraba comiendo. Él le platicó todo lo que había pasado, mi abuelita solamente le dijo que eso le pasaba por estar saliendo tarde y que por eso la Llorona lo espantó.